Muy bien, hoy comenzamos una serie de enseñanzas titulada Cimientos. Cimientos. Cada año en Mar Azul nosotros buscamos compartir una serie fundamental que explique cómo se ve el ser un seguidor de Jesús o un discípulo de Jesús, o una palabra que quizás se escucha más en este tiempo y es correcta, un aprendiz de Jesús. ¿Cómo se ve el ser un real y verdadero, auténtico seguidor de Jesús, aprendiz de Jesús, en el contexto cultural que estamos viviendo, en este caso en el 2024? Y como seguidor de Jesús, mi trabajo no ocurre como seguidor aquí solamente. Ustedes ven mi rol pastoral el domingo y escuchan un mensaje, pero yo soy un seguidor, un aprendiz de Jesús como lo eres tú. Y cuando salgo por esas puertas tengo que estar listo para que Jesús me invite a seguirlo a algún lugar, a un grupo específico de personas. Y hace 2 semanas estoy en la carretera número 2 de camino hacia Bayamón. Vengo bajando de Mayagüez y hay un amigo que me llama en medio de una crisis familiar. Y en lugar de llegar a casa, yo digo, ok, te voy a seguir, Jesús, a donde tú quieras. Y llego hasta el estacionamiento de su casa. Y yo sé que voy a enfrentar una crisis, así que voy a orar. Y oro, paso un tiempo orando en el parking. Señor, yo no quiero solamente llegar allí, yo quiero tener tu corazón. Revélame qué tú quieres que yo diga, que yo voy a compartir con esta familia en crisis. En el parking, ¿alguna vez tú has estado ahí como orando? Señor, dame, revélame, guíame? En esa oración, yo sé que voy a enfrentar una crisis grande. Es como si escuchara al Espíritu Santo traerme a la memoria cuando Pedro le dice a Jesús: ¿a quién iremos sino a ti? Pues solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos sino a ti? Y los recibí de parte del Señor y llegué a casa de mi amigo y le dije: ¿a quién iremos si no es a Cristo? Y compartí con él esa tarde algo que escribió Dallas Willard. Dallas Willard es mi autor favorito. Si tú no has leído ningún libro de Dallas Willard, busca cualquiera de Dallas Willard. Es mi autor favorito de formación espiritual. Es uno de mis mentores. Ya no está vivo, pero yo digo que mis mentores, la mayoría están muertos, pero son increíbles mentores para mí. Él escribió lo siguiente: no hay problema en la vida humana que el aprendizaje de Jesús no pueda resolver. No hay problema en la vida humana que el discipulado de Jesús no pueda resolver. Nombra el problema: depresión, ansiedad, codicia, miedo, racismo, injusticia, divorcio, agresión sexual, negligencia, contaminación, rechazo, amargura, violencia, apatía, guerra, muerte. No existe problema en la vida humana que el aprendizaje de Jesús no pueda resolver. Eso incluye el perdón de nuestros pecados y la promesa de vida eterna con Dios para siempre después de la muerte. Pero también incluye todas las demás partes de nuestra existencia, comenzando aquí y ahora. Aquí y ahora. Yo le hablaba a este amigo y le decía estas palabras porque yo sé que este amigo estaba rodeado de tecnología, pero toda la tecnología que tenía a su disposición no iba a resolver su problema. Este amigo estaba rodeado de educación, pero todos sus títulos no iban a resolver su problema. Este amigo tiene mucho dinero, pero todo su dinero no va a resolver su problema. Y yo le decía Cristo. Y yo le hablaba de Cristo. Y hoy cantamos, antes de comenzar esta serie,
no yo, sino Cristo. Y yo espero que esta serie sea muy valiosa durante las próximas semanas mientras escuchen a sus pastores también compartir esta serie, porque estamos pasando por una serie de terremotos culturales. Voy a hablar de terremotos culturales para referirme a cambios y sacudidas importantes ocurriendo en nuestro contexto cultural, social, que afectan lo personal. Por ejemplo, estamos atravesando guerras, cambios políticos importantes. Este es año de elecciones. Revoluciones sociales que sacuden las estructuras más básicas de nuestra vida porque desafían nuestras creencias como aprendices de Jesús. Y eso genera una sensación de inestabilidad o incertidumbre en la población. Y en medio de estas crisis y de estos cambios que la cultura está proponiendo y diciendo y presentándonos, es necesario construir nuestra fe en Jesús sobre cimientos sólidos y seguros, porque solo así podremos enfrentar lo que está viviendo nuestra cultura sin derrumbarnos. Y de esa necesidad nace esta serie Cimientos. Déjenme mostrarle el significado de la palabra cimientos para que usted escoja el que mejor le parezca, porque los tres aplican. Mírenlo ahí en la pantalla. Cimientos del latín caementum. ¿A qué te suena? Cemento. Eso es así. ¿Cuál de las tres definiciones te parece más apropiada o te gustaría apropiar para ti como parte de esta serie? Puede ser la primera, parte del edificio que está debajo de la tierra, sobre la que estriba toda la estructura, o el terreno sobre el que descansa un edificio, me encanta esa, o el principio y la raíz de algo. Y de eso vamos a hablar, sobre el principio y la raíz de nuestra fe en Jesús. Y Cimientos te va a ayudar a construir una fe firme y resistente. Di conmigo, firme y resistente. De eso se trata esta serie. Así que comencemos con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Algunos de ustedes han estado ahí. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba, ¿qué dice ahí? Cimentada sobre la roca. Es la diferencia, el cimiento es la diferencia. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Para que eso no suceda en tu vida, para que no se derrumbe tu vida, es importante el cimiento número 1 que vamos a presentar hoy, y es que Jesús es el creador del universo, Dios mismo hecho carne. Por aquí comienza toda nuestra experiencia de fe. Jesús es Dios. Y esta es la pregunta con la que vamos a comenzar hoy. ¿Quién es Jesús para ti? A ver, ¿quién es Jesús para ti? Porque para algunos Jesús es un sabio, un iluminado, como Gandhi y como otros, un ejemplo o modelo para la vida. Para otros, Jesús es un profeta, alguien que habló de parte de Dios o que vino de parte de Dios, pero no es Dios en sí mismo. Es un profeta, alguien que habla de parte de Dios. Y yo escribí y lo dejé en la pizarra de la oficina lo siguiente: no existe mayor engaño que un aprendiz que sigue feliz e ignorantemente a un Jesús construido por la cultura. ¿Y de qué estoy hablando? De un Jesús que promueve y celebra la exaltación de los deseos y apetitos temporales,
y que guía a las personas hacia una separación eterna del único cuyo amor y justicia son inquebrantables. No hay nada más triste que alguien que está siguiendo un Jesús que no es el Jesús que fue revelado en las Escrituras, que es una construcción social de quién es Jesús. ¿Te ha sucedido que alguien te dice, es que Jesús no es así, Jesús no te diría nada que te hiciera sentir mal? Porque para la cultura, Jesús es como un coach motivacional que te dice solamente lo que tú quieres escuchar y que te anima, pero que no te dice la verdad porque te duele. Qué triste cuando personas siguen a un Jesús construido por la cultura. En Mateo 16, versos 15 y 17, Jesús se vira a los discípulos y les hace esta pregunta que yo creo que le está haciendo a la iglesia hoy. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?, preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús le preguntó, ¿y quién ustedes dicen? Y Pedro pudo decir, no, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, tú eres el que esperábamos. Pero hay muchas personas que no piensan así. Y cuando se enfrentan a elegir entre considerar a Jesús como un ejemplo moral o considerarlo como Dios, algunos se inclinan, y una gran mayoría se inclina a considerarlo como un ejemplo de vida, un ejemplo moral. Incluso, querida iglesia, hay sectores dentro de lo que se conoce como el cristianismo. Específicamente hay sectores que se consideran cristianos progresivos que literalmente han decidido hacer un ejemplo de Jesús como un ejemplo moral, pero ellos niegan y rechazan la idea de que Jesús nació de una virgen, que tuvo una vida sin pecado. Incluso describen los milagros de Jesús como mitos diseñados para elevar a Jesús a un estatus divino. Es importante que ustedes lo sepan, que hay sectores, son minorías dentro de la iglesia, pero existen, y ese pensamiento se cuela entre la iglesia, donde personas que se llaman a sí mismos aprendices de Jesús lo han separado de su divinidad, de que Él es Dios. Y para este grupo de personas, quiero que lo vean en la pantalla, Jesús es igual a un ejemplo de vida. Hay cristianos progresistas que piensan así, y aquellos en nuestra cultura que no tienen una relación con Jesús posiblemente lo ven como un ejemplo moral. Pero para un aprendiz verdadero, Jesús, y yo quiero ser ese aprendiz verdadero, y tú también, creo, Jesús es el creador del universo, Dios mismo, hecho carne, nuestro Salvador, digno de ser adorado y nuestro ejemplo de vida y maestro. Él es todo eso y más, todo eso y más, pero en ese orden. Primero, Él es el creador del universo, Él es Dios, Él es nuestro Salvador, Él es digno de ser adorado, y entonces es nuestro ejemplo de vida. ¿Y por qué nosotros decimos esto? ¿Por qué yo me atrevo a predicarlo de esa forma? ¿Por qué esta es nuestra afirmación? Bueno, porque Jesús mismo aseguró ser mucho más que un sabio o que un iluminado. Por supuesto, Él fue un ejemplo moral, y para sus seguidores y sus discípulos, a menudo Él los invitaba a hacer lo que Él hacía. Miren conmigo Juan 13, verso 15. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Sí? Jesús sí fue un ejemplo para sus discípulos, pero Él fue mucho más que un ejemplo moral, que un maestro. Una lectura honesta de los evangelios. Nosotros tenemos 4 relatos de la vida de Jesús llamados los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando tú le das una mirada honesta, los lees, te das cuenta que Jesús se presenta él mismo como mucho más que un maestro,
se presenta como el Señor del cielo y la tierra. Y yo voy a leer algunos ejemplos, comenzando en Juan 1:1. Me encantaría que ustedes lo miraran conmigo, porque Juan, que fue uno de los discípulos, aprendices más cercanos de Jesús, él quiere escribir su evangelio y él quiere hablar de Jesús. Y para hacerlo, él comienza hablando de Jesús como el verbo. Cuando ustedes escuchan ahora la palabra verbo, Juan está hablando de Jesús, lo está describiendo. Y él empieza su relato así. En el principio ya existía, ¿qué dice ahí? El verbo. Y el verbo estaba con Dios, ¿ok? Jesús estaba con Dios. Y el verbo, ¿qué dice ahí? Era Dios. Era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Por eso nosotros decimos que Jesús es el creador del universo. Porque la Escritura, tanto en el Evangelio como en el Nuevo Testamento, nos revela que es Jesús el que creó, el creador. Jesús es el creador del universo. Él estaba con Dios, Él era Dios y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Hay otra escritura que dice que por medio de Él todo se sostiene y subsiste. Él es el que sostiene el orden del universo. Jesús no es un maestro, Él es Dios mismo. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Una vez más, el cimiento más importante para una fe firme es Jesús es el creador del universo, Dios mismo hecho carne. Quisiera que vieran ese cimiento ahí en la pantalla. Porque si nada más te llevas de este mensaje, es la idea de pensar quién es Jesús para ti, si verdaderamente lo ves como Dios mismo o si todavía lo ves como un maestro, un ejemplo a seguir, porque eso va a cambiar toda tu relación con Él. En Juan 1:18 les dije que le iba a mostrar algunos momentos donde Él se muestra como más que un maestro. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. En Juan 8:58 Jesús afirmó: les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y en Juan 10:30 encontramos: el Padre y yo somos uno. Los académicos hablan de que aún el evangelio que presenta a Jesús como el Jesús más humano, de estos relatos, si ustedes leen el evangelio de Marcos, es el evangelio que más presenta la humanidad de Jesús. Y aún en ese evangelio, Jesús se presenta como el Dios que vino a visitar su pueblo, el que perdona pecados, el gobernante del viento y las olas y el juez de todo el universo. Esta realidad llevó a C.S. Lewis, otro de mis autores favoritos. Le he dado dos. Por favor, tenga eso ahí, porque un día está en la librería y dice: quiero un libro bueno. Dallas Willard, C.S. Lewis. C.S. Lewis, usted también tiene otro. Quizás su autor favorito se llama Jonathan Ocasio. No sé. Ese es lo que escribió, bendito, fue un libro de cuentos ahí. Un librito ahí, la favorita. Pero quizás tú tienes otro, ok, ten otro. Pero estos son buenos autores. C.S. Lewis escribe varios libros de reflexión teológica. Escribe varios libros también que llegan a ser películas fascinantes, como lo es Las Crónicas de Narnia. Él escribe Las Crónicas de Narnia. Él escribe una frase porque empieza a escuchar un movimiento en su tiempo que estaba dividiendo la divinidad de Jesús de quien era Jesús. Estaba separando, estaba haciendo lo que yo les he dicho que hoy nuestra cultura hace. Y él dice: voy a escribir una frase. Y miren lo que él escribió, me parece interesante. Yo la traduje porque la escribió en inglés. Dice: estoy aquí tratando de prevenir que alguien diga la tontería realmente tonta que la gente a menudo dice sobre él.
Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que fuera solamente un hombre y dijera las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Sería o un lunático, al igual al hombre que afirma ser un huevo. Debes tomar tu decisión. Me parece tan interesante que él trae esa idea de que si Jesús no era Dios, las cosas que él dijo, eso no es un ejemplo de un hombre moral que tú quieres seguir, es un lunático. Las cosas que él mencionó, si no es Dios, honestamente, ¿qué lo separaría de cualquier otra persona que clamara hacer cualquier cosa? Como en este caso, la traducción en inglés era un huevo benedicto, poached egg. Pero yo lo dejé ahí como en huevo porque nosotros no siempre hacemos. ¿Cuántos en su casa hacen huevos benedicto? Nadie. Tú tienes que ir a un, ¿verdad? Y dije, eso la gente no lo va a entender, so dejé esa palabra afuera. Pero para ser intencional, parece que en el tiempo de C.S. Lewis había un hombre que clamaba hacer un huevo benedicto. Y eso parece gracioso, pero hoy nosotros vivimos en una cultura que tú puedes clamar ser cualquier cosa. Yo soy un gato o yo soy un avestruz, porque yo me identifico con un avestruz. Nosotros vivimos en una cultura que las personas afirman ser cualquier cosa. Y si Jesús no era Dios, entonces las cosas que dijo, wow. Y tú y yo tenemos que decidir. Decía C.S. Lewis, tienes que tomar tu decisión. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Quién es Jesús para ti? Y no solo eso. ¿Por qué afirmamos esto? ¿Por qué decimos este cimiento? Porque los discípulos de Jesús lo adoraban como Dios, como Señor. Los primeros cristianos se dedicaron a adorarlo sin reserva. Y ellos hacían esto, curiosamente, mientras ellos estaban completamente comprometidos con el monoteísmo. Monoteísmo es la idea de que existe solo un Dios, mono, no estéreo, no dos, no más, mono. Los discípulos adoraban a Jesús porque creían que Él era el único Dios verdadero, el Dios de Israel. No solo eso, también debemos notar que Jesús nunca rechazó la adoración. Él la recibió sin reserva. Hay varios ejemplos. Quisiera comenzar en Mateo 2:11 diciendo que los sabios del oriente adoraron a Jesús desde el principio en su vida. Le está recibiendo adoración. Los discípulos adoran a Jesús en varias ocasiones. En Mateo 14:33 en el barco, los discípulos adoran a Jesús después de su resurrección. Después de su resurrección. En Mateo 28:9, en Lucas 24:52. Hay un hombre, en Juan 9, un hombre nacido ciego que adora a Jesús. Jesús recibe esa adoración sin ningún problema. En Filipenses 2:10, quisiera leerlo con ustedes, dice lo siguiente. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios. Una vez más, la Escritura está llena de la enseñanza de que Jesús es Dios, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Ven, Jesús es Dios, Jesús es el creador del universo, Dios mismo hecho carne. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Hay un nombre sobre todo nombre y es el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor por su nombre?
Jesús. Pero si tú no crees que Jesús es Dios, tú has convertido el cristianismo en la religión de la moral, la religión de portarse bien. Muchas personas piensan que el ser cristiano es igual a, eso es un grupo de personas que se portan bien, que son morales. Pero el cristianismo no se trata de ser personas morales. Nuestro mensaje no se trata principalmente de lo que hacemos, sino de lo que Dios hizo por nosotros. Esa es la diferencia entre nuestra fe y otras religiones en el mundo. Las otras religiones son religiones de mérito. ¿Qué tú hiciste para ganarte la aprobación, el favor, la aceptación del Dios que tú sigues? El cristianismo entra en escena y dice, no se trata de lo que tú hiciste, se trata de lo que Él hizo. Se trata del enunciado de gracia, se trata de que en 1 de Juan 4:10 encontramos, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Y quizás tú llegaste a este lugar siguiendo la moral de Jesús. Quizás porque te llama la atención la idea de seguir su ejemplo. Pero quizás llegaste sin una unión amorosa y profunda con el Creador del universo. Y para ti la pregunta que va a cimentar el resto de tu relación con Dios y la que te tienes que contestar y la que va a definir todo lo demás, porque de esta depende todo, una vez más, es ¿quién es Jesús para ti? Porque eso va a cambiar absolutamente todo. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Qué estudias? ¿Cómo ves las capacidades y los talentos que Dios te ha dado? ¿Cómo vas a usar los recursos que Dios te ha permitido crear o almacenar? Todo en tu vida, la forma en la que vas a construir tu relación de matrimonio, la forma en la que vas a ver todo a tu alrededor, todos los enunciados que hace la cultura sobre lo que debería ser aceptado, lo que no, todo va a cambiar dependiendo cómo ves esta pregunta. Porque si Jesús es Dios, entonces todo lo que Él dijo es Dios hablando y merece nuestra obediencia absoluta. No es a mitad, no es verdades a media. Eso quiere decir que el evangelio se vive cuando tú tienes claro quién es Jesús. Y no solo quién es Jesús aquí, sino quién es Jesús aquí para ti. Y yo decía, Señor, ¿habrá alguien que llegue y que esté explorando la fe y que necesite escuchar esto? Porque en Mateo, como leímos, 16, 15 y 17, Jesús preguntó, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Qué contestarías tú? ¿Contestarías como Pedro ahí en el verso 16? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O dirías, no estoy seguro, yo estoy allí, yo estoy teniendo la experiencia, pero no sé si Él es para mí el creador del universo. Y esto es lo importante. Bueno, todo ha sido importante, pero aquí es donde yo quiero terminar. Y es que si para ti Jesús no es Dios mismo hecho carne, tu vida no está cimentada sobre la roca. Mateo 7:26 dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa.
esta se derrumbó y grande fue su ruina. Dos veces en esta semana, Dios me ha llevado a un lugar, a una casa donde hay ruina. Una casa que se derrumbó. Y cuando tú miras y tratas de encontrar si en esa casa Jesús era Dios mismo hecho carne, si se obedecía a Jesús absolutamente, te das cuenta de que quizás esas personas lo miraban, lo exploraban, pero para ellos todavía no era real. Como Jesús le dice a Pedro, dichoso tú porque eso no te lo pudo haber revelado nadie mortal. El tú poder decir Jesús es Dios es algo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y Él está aquí, ha estado aquí desde que tú llegaste, desde que estacionaste tu carro. Él sabía que tú ibas a escuchar este mensaje. Y este tiempo tiene que ver con el resto de tu vida eterna para algunos. Y en su gracia, en su misericordia, Dios lo que hace es que aquellos que todavía están explorando a Jesús, pero que no lo conocen todavía, Él en su amor, todos los domingos te dice, te invito a conocerme, te invito a abrir tu corazón. Y si tú sientes eso, y si no lo sientes, pero en tu mente has escuchado estas palabras y comienzas a vivir racionalmente, wow, Jesús, las escrituras dicen que es Dios. Aunque tú no sientas nada, la Biblia nunca dice que tú tienes que sentir, que se te tienen que parar los pelos para que sea real. Que es que tienes que ver un ángel aquí en la plataforma, ¿no? No, Él lo que dice es que tú tienes que creer. Y luego, esa creencia tienes que transformarla en obediencia. Porque esa obediencia es la que muestra que verdaderamente creíste. Si no, fue un asunto mental. Pero nosotros queremos ser seguidores, aprendices, discípulos. No solamente de creencia, porque en la cultura y aún dentro de la iglesia, muchas personas se han engañado pensando que porque una vez creyeron, ya, eso fue suficiente para nada. Yo lo que hice fue creí, ponché, después me fui a vivir la vida como quise, porque olvídate, yo creí una vez, mira, yo estoy completamente, mi vida transformada en las manos de Cristo. Yo digo, Señor, yo creo un evangelio de gracia. Nosotros predicamos la gracia y tú la recibes por fe, porque no hay nada que tú podías hacer para merecerla y nunca la vas a merecer. Por eso Él tuvo que ser Él mismo, el que se envía, se hace humano, carne, se entrega por nosotros para crear ese puente de reconciliación, el perdón de nuestros pecados. Pero estamos engañados muchas veces en la iglesia con una fe débil que se destruye en el momento que algo pasa, porque solo creíste aquí, pero no hubo obediencia y no hubo transformación. Y después yo estoy con personas que llevan muchos años en la iglesia o en Mar Azul, llorando junto a ellos, y digo, Señor, cuán diferente hubiera sido. Y digo, esta persona estaba allí, escuchó las mismas canciones, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia en la crisis? ¿Y cuál es la diferencia cuando llega la tormenta y cuando arropa la tempestad una familia? Y cuando se rompe por el pecado alguna relación. ¿Cuál es la diferencia? Aquellos que conocen a Cristo, recurren a Cristo, obedecen a Cristo, caminan en perdón como Cristo, ofrecen la gracia de Cristo, confiesan como Cristo. Pide que lo hagamos. Pero los que no, tienen una idea de un Cristo que porque una vez creíste, ya se resolvió todo. Y yo oro, Señor, danos una fe firme que pueda aguantar la crisis y que comience con el cimiento correcto de quién tú eres. Y quizás tú dices, ok, pues yo estoy aquí, Jonathan, no estoy seguro, yo no estoy seguro, escuché ese mensaje y no sé si he tomado esa decisión. ¿Qué debo hacer? Yo te voy a decir lo que la Escritura dice que debemos hacer. Romanos 8:10
8 y 11. Perdón, Romanos 10, 8 y 11. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él jamás será defraudado. ¿Puedes confiar tú en que la salvación se obtiene por fe a través de una confesión? Que primero se cree en el corazón, pero que también tiene pasos y acciones que son un reflejo. Miren esto. Con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y todo el que confíe en Él no será defraudado. Y en toda la Escritura, la confianza en Él se traduce como obediencia a Él, seguirlo a Él, fielmente rendidos a Él. Y Él entonces transforma nuestras vidas en los discípulos y seguidores que Él anhela que nosotros seamos. Habrá alguien que dice, ok, pues yo quiero comenzar hoy por el corazón, pero también con la acción de obediencia. Porque toda esta serie va a ser una serie que te va a retar, que te va a literalmente confrontar con pensamientos que has adoptado que no son del reino, que son de la cultura, y que tú los estás viendo como pensamientos bonitos y que son pensamientos de Jesús, cuando realmente son pensamientos del mismo infierno para romper la familia, para destruir relaciones, para que tu casa se derrumbe. Y yo oro para que nosotros podamos hacer como aquellos discípulos que se quedaron. Me gustaría terminar este mensaje haciendo esta oración. Ahí donde estás, si puedes, ponte de pie conmigo. Quiero invitar a la iglesia a ponerse de pie. Miren, si ustedes quieren, después vayan a Juan 6, porque toda esta serie se va a parecer a Juan 6. Un momento en el que Jesús comienza a enseñar y está diciendo que Él es el pan que bajó del cielo. Y cuando hablamos de discípulos pensamos que eran más que 12, pero siempre Jesús tenía de 70 a 130 discípulos que lo seguían alrededor de donde Él iba. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar en 11. Ese era el círculo íntimo. Y dentro del círculo íntimo habían unos cuantos que eran más íntimos. Pero siempre habían 70, 130. Y en una ocasión en Juan 6 Él está enseñando y Él está diciendo que Él es el pan que bajó del cielo. Y que el que coma de Él y el que beba de su sangre va a ser resucitado por Él en el día final. Imagínense las personas escuchando a Jesús antes de la resurrección, tratando de entender. Y Él estaba diciendo, yo soy Dios. Y Él estaba hablando de la realidad futura de los discípulos. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el símbolo que celebramos nosotros con la mesa o con la cena. Lo que Él hizo en la cruz, que Él se presentó, entregó su cuerpo, derramó su sangre. Y cada vez que nosotros simbólicamente comemos en la cena el pan como si fuera el cuerpo de Cristo y bebemos la copa, estamos diciendo, nosotros somos seguidores auténticos, reales de Dios hecho carne, el creador del universo. Él está predicando eso en Juan 6. Y yo quiero decirles que se empezaron a mirar los discípulos como que, diache, yo no sé si esto es verdad o esto no es verdad. Y voy a ir al verso 60. Yo no sé si producción lo tiene, verso 60 de Juan 6. Si lo tiene, ve conmigo. Si no, escúchalo conmigo. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Yo quiero decirte que hay cosas durante esta serie de cimientos que tú vas a decir, ay, esa enseñanza es bien difícil. Yo no sé si puedo aceptarla. Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba?
hablando de lo que iba a pasar cuando Él ascendiera después de la resurrección. El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son verdad. Sin embargo, hay algunos de ustedes, ¿qué dice ahí? Que no creen. Él siempre sabe que hay algunos que no han creído. Pero si tú estás aquí escuchando, es un acto de gracia. Porque Él quiere que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, a la vida eterna. Y es posible que hoy tú digas, pues yo tengo que dejar de jugar con este asunto de ser discípulo solo de aquí para ser discípulo de aquí. Y si tú deseas hacer esa confesión de fe, yo quiero orar contigo. Y yo quiero orar contigo específicamente si nunca has dicho, ok, yo voy a rendir mi vida a Cristo. Si tú lo has hecho y este mensaje te habló, tú puedes hablar ahí donde estás con Él. Pero yo quiero hablar con aquellos que posiblemente llegaron, no sé si es una o dos personas o tres, que hoy llegaron a este lugar en medio de una tormenta y sienten que su casa está a punto de derrumbarse y hoy han escuchado que su fe y su vida puede estar cimentada sobre las rocas y que lo que necesitas es Cristo. El Espíritu Santo te ha hablado. No es algo que yo pueda hacer, es algo que hizo el Espíritu Santo y la palabra predicada, que es quien lo puede hacer. En este momento, mi rol, por eso yo hago los llamados con tanta tranquilidad y con tanta realidad. A mí me encanta hacer el llamado. Me encanta hacerlo porque yo sé que no depende de mí. Porque si alguien responde, es porque Dios le habló a ese alguien. Eso no tiene que ver que mi mensaje era bueno o malo. Hay días que uno batea 5, hay días que uno batea 7. Pero ¿sabes quién siempre la batea de jonrón? Cristo. Y si tú estás aquí hoy y necesitas responder, quien te convence de esa realidad es Cristo. Mi labor es simplemente darte la oportunidad de responder. Cuando tú vas a una reunión de Alcohólicos Anónimos, después de haber estado toda la vida luchando con el alcoholismo, se destruye tu familia, vas en quiebra, y después de todo ese proceso, usualmente el alcohólico decide, ok, voy a ir a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Va a la primera, se sientan en un círculo, y ¿saben lo primero que tiene que decir esa persona? Lo primero, tiene que decir su nombre, tiene que decir, hola, mi nombre es Jonathan, y después tiene que decir, y soy un alcohólico. Tiene que hacer una confesión de su realidad, es un reconocimiento. Y de esa primera oración es que depende todo lo demás. Cuando esa persona puede decirlo, lleva años y no ha podido decirlo, lleva años pensando que él puede manejar su situación. Cuando dice, no puedo, soy Jonathan y soy un alcohólico, cuando eso pasa, esa confesión pasa, los que están allí lo celebran. Y lo celebran no porque es un alcohólico, lo celebran porque ha reconocido su necesidad. Y como iglesia nosotros hacemos el llamado, y cuando alguien responde al llamado, ¿sabe lo que nosotros hacemos? Celebramos. Celebramos porque sabemos que esa persona éramos nosotros. Y que todos nosotros tuvimos que decir en algún momento, yo necesito a Cristo. Mi vida no está construida sobre las rocas. Y tú puedes salir de aquí a tu casa a la misma situación, pero puedes salir diferente. Solo Cristo. Así que yo voy a hacer una oración. Y después de esa oración, nosotros vamos a tener un tiempo para cantar, pero vamos a tener un tiempo para orar. Y como iglesia, nosotros invitamos a las personas que quieran hacer esa oración de fe, esa confesión, las invitamos a pasar. Así que hoy yo te voy a invitar a que tú salgas donde estás, si eres tú, y tú pases. Y va a haber alguien que va a orar contigo. Y vamos a reconocer que tú quieres poner el cimiento número 1 en el lugar correcto. Porque tu familia puede ser transformada. Y adicional a esas personas, si hay alguien en nuestra comunidad que ya ha puesto ese cimiento, pero está viviendo una doble vida, está en una situación difícil, estás frente a tu esposo haciendo una cosa o frente a tu esposa haciendo una cosa, pero
cuando nadie te ve, estás siendo otro. Yo quiero traerte una voz de esperanza, no mía, de Cristo, una voz de transformación. Hay esperanza en Cristo. Lo que necesitas es reconocerlo, reconocer que lo necesitas. Señor Jesús, he predicado tu palabra, he compartido con la iglesia lo que has puesto en nuestro corazón y queremos comenzar poniendo este cimiento en el lugar correcto. Si hay alguien que necesita responder a este llamado, Jesús, que pueda responder y que como iglesia podamos celebrar y podamos orar con Él. En el nombre de Jesús. Si ese eres tú, ven aquí.